Nos acompaña el secretario de Organización de COAG, Francisco Gil. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que está diciendo el Ministerio de Teresa Ribera que quiere hacer y qué impacto tendría en la región? Bueno, lleva bastantes años dentro de la política que se viene manteniendo desde el gobierno actual y del Partido Socialista históricamente, desde el cierre del posible trasvase del Ebro, y con el Tajo, bueno, pues teníamos el trasvase Tajo Segura, donde, bueno, si hay unas directrices que ya todos dábamos más o menos por hecho con el memorándum, pero la situación ha dado que la noticia que se ha puesto en el Consejo Nacional del Agua consiste en unos recortes a través de determinadas medidas, pero que lleva prácticamente al cierre del trasvase Tajo Segura relacionado al agua que vaya destinado a la agricultura. Esa actitud no entendemos con los datos que están encima de la mesa, es decir, un sector muy dinámico, el sector agroalimentario del Levante español. Es un sector que debería ser considerado como estratégico en la Unión Europea, con motivo de que somos los únicos que podemos garantizar esas frutas y verduras frescas a toda la ciudadanía europea. Entonces, pedimos a la Unión Europea que pueda, de alguna forma, dirigirse al gobierno español y que no se tomen medidas tan drásticas de estas características, que se pueda perder primero esa garantía alimentaria y, en segundo lugar, la generación de empleo y la actividad económica, donde estamos hablando que, por ejemplo, en la región de Murcia ya se plantean cifras por encima claramente de los 3.000 millones de euros en exportaciones, y en este mes de mayo, que suele ser el mes con más mano de obra contratada, ya se superan los 130.000 puestos de trabajo directo. Entonces, no entendemos una actitud de estas características cuando técnicamente hay medidas, las hemos llevado al Ministerio, y otra cosa es la contestación que día a día nos hace el Ministerio con un cierre a ultranza y planteamientos de no ver el futuro, una tranquilidad para poder seguir trabajando en las explotaciones agrícolas y de todo el mundo de la industria agroalimentaria. Dentro de esas medidas, ¿no?, técnicas que destacas, ¿cuál es el argumento que da el Ejecutivo para este recorte en los hectómetros de agua de la región? ¿Cuál es la postura? No sé si es en términos de impacto ecológico, de necesidad de redistribución del agua. ¿Cuál es el argumento del Ministerio? El argumento, hombre, sencillamente es cuando un niño se cabrea y dice no, no y tampoco. Entonces, muchas veces es muy difícil poder dialogar o convencer a la otra parte cuando la otra parte te da esa contestación. Pero lo que sí es una realidad es que Alicante necesita agua, Murcia necesita agua, Almería necesita agua, Castilla-La Mancha necesita agua, Madrid capital necesita agua, incluso Toledo necesita agua limpia para que cuando pasa el Tajo por su municipio. En definitiva, todos necesitamos agua y lo que se busca es ya un consenso entre todos y no un enfrentamiento entre todos. Y una de las soluciones que ponemos encima de la mesa es la depuración de las aguas, fundamentalmente de Madrid o de todos los municipios ribereños del Tajo, y con eso tendríamos un volumen aproximadamente de 500 hectómetros cúbicos de agua para redotar a todas las comunidades autónomas y, si es que es lo más importante para la señora Teresa, pues tendríamos un río Tajo saneado, limpio y medioambientalmente mucho mejor de lo que está ahora. Es decir, que si al Levante la media han sido 200 hectómetros al año, ahí se disponen de 500 hectómetros al año. Entonces, soluciones hay, por no decir otra, lo que falta es una voluntad política y, sobre todo, un tema que queremos, como repito, llevar a Europa. Esa zona del Levante español es estratégica para Europa. Y lo que no puede ser es una postura de estas características que Europa se vea, en este caso, amenazada para mantener esa garantía alimentaria a todos los ciudadanos europeos. Dentro de lo importante, ¿no?, que es esta región para la agricultura española, estamos hablando de que se ponen en juego más de 3.000 millones de aportación al PIB. Como decías, hay medidas, hay alternativas, y mencionabas también antes, Francisco, que estáis intentando acudir a Europa, ¿no? ¿Qué expectativas tenéis de cara a poder negociar o poder conseguir algún tipo de cambio?
Hombre, el cambio no se está pidiendo cosa normal, sino que se está pidiendo una cosa lógica. Y a partir de ahí, bueno, pues podríamos hablar, pero claro, si el gobierno español no quiere oír, solo quiere haber unas políticas que van contrarias históricamente a la región de Murcia, porque, por recordar un dato, es la única región española que no se puede aumentar 1 metro cuadrado el regadío. La única provincia española. Si a todo esto estamos viendo la repercusión que está teniendo el cambio climático y todos los científicos nos dicen que somos una de las peores, por no decir la peor región que se ve con las expectativas de irnos a un desierto en el año 2090, bueno, pues no sé cómo hay que explicar todo esto, que nosotros tenemos el clima, tenemos todas las condiciones, la tierra, y solo nos falta el agua. Entonces, otras regiones no tienen el clima y no necesitan, lógicamente, el agua por estas circunstancias. Entonces, si nosotros lo tenemos todo, si estamos en una España solidaria, y lo pongo entre comillas, pero hay visto que eso no funciona, bueno, pues la única voz tenemos que mandarla a Europa para que Europa pueda de alguna forma dirigir una estrategia y considerar el Levante español como una zona estratégica para garantizar la alimentación a nivel europeo, cosa que parece ser que este gobierno o no lo quiere oír, o no lo entiende, o sencillamente porque no le da la gana. Pues Francisco Gil, muchísimas gracias por acompañarnos, por acercarnos la perspectiva desde COAG. Seguiremos pendientes, ¿no?, de cómo sigan estas conversaciones y de qué pasa finalmente con esta región tan importante para la agricultura en España y en Europa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias.